Padre que estás en gloria y majestad en el nombre de Jesucristo, en estos momentos, Dios bendito y Dios amado, me presento delante de ti, oh Rey de gloria y majestad. Tú que eres grande en misericordia, apelo a esa misericordia tuya, para que seas tú obrando, Dios, en mi vida y a través de ella, Padre Santo, para que todos aquellos, Padre, que puedan recibir tu palabra, sean ministrados de una manera especial, Dios mío, como solo tú lo sabes hacer. Me pongo en tus manos y a tu disposición. Pongo mis labios, mi boca, mi garganta, para que la unción gloriosa de tu Espíritu Santo, que reposa sobre mi vida, en mi vida, ministre con poder, que tú alcances las vidas y los corazones, Señor, de todos aquellos que van a poder escuchar este audio. Que tú bendigas, Dios mío, cada una de las personas, de las familias, de mis hermanos, hermanas y consiervos y consiervas. Señor, que tu gloria se manifieste, Dios, con poder en favor de cada uno de los que van a recibir esta palabra. Te lo pido, Señor mío, dándote la gloria y el honor, declarando que los aires son libres para el libre fluir de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este momento quiero bendecir a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los ministros, a todos los oyentes, a todos aquellos que van a tener la oportunidad de ver este video con la predicación de la palabra de Dios, y que el mayor del deseo de mi corazón es que todos sean bendecidos. Mi nombre es Pastor Nicolás Jiménez y por la gracia y la misericordia de Dios pastoreo la iglesia Grano de Mostaza en la Ciudadela 20 de Julio en Barranquilla, Colombia. Y estoy agradecido con el Dios de los cielos por concederme este privilegio de poder en este momento llegar a cada uno de ustedes. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y el versículo 60, 66 y 67. Y esta palabra que quiero compartir hoy es la segunda parte del tema que iniciamos el domingo pasado, que está intitulado Fe y Avivamiento. De manera pues que quiero hacerles saber que esta es la segunda parte, o sea, la conclusión de lo que predicamos en días anteriores. Y vamos a tener la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 6, versículo 60 dice de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? En la enseñanza anterior enfatizábamos de que avivamiento es avivar
Y estar avivado es estar despierto. Y estar despierto es estar en guardia, velando en todo tiempo frente a las continuas acechanzas que como hijos de Dios tenemos de parte del enemigo. El enemigo nos acecha continuamente. Y en el momento que nos durmamos, de seguro que va a caer sobre nosotros con un solo propósito: destruir todo aquello que Dios haya hecho en nosotros. Y es por eso que Dios continuamente nos está enseñando, con el fin de que nosotros sepamos en dónde estamos parados. Y no solo sepamos en dónde estamos parados, sino de cuál es nuestra condición. Por eso en esta segunda parte, yo quiero introducir, hablando sobre algunas situaciones o condiciones que vive o ha vivido mucha gente que llega a ser parte del cristianismo. Algunas personas que llegan al cristianismo y se convierten a Dios a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que Dios les da vida. Y que muchas de esas personas que se convierten emprenden una carrera maravillosa, caminando agarrados de la mano del bendito Salvador. Obviamente, en todo aquel que nace de Dios, se despierta en él una pasión gloriosa por hacer las cosas que a Dios le agrada, como son servirle a Él. Porque si hay algo maravilloso para la vida del ser humano, cuando llega a las manos de Dios, es poder prestarle un servicio a Él para su gloria y para su alabanza. Pero ¿qué sucede con muchas de las personas que llegan a la iglesia y se le despierta esa pasión? Viene el tiempo de la autoconfianza en alguno de ellos y empiezan a deslizarse. Y en su desliz, después de estar apasionado, después de estar viviendo grandes experiencias maravillosas con ese Dios precioso, terminan muriendo nuevamente. Triste y lamentablemente, después que vivieron, después que le sirvieron a Dios, tal como dice la Biblia, su estado viene a ser peor que antes de haber conocido a ese Dios. Y así sucede con congregaciones, con ministerios, con concilios, que cuando se levantan, toman las cosas a Dios con tan grande amor que están dispuestos a obedecer y a vivir de la manera que Dios nos pide que vivamos a través de su palabra.
Y en el lapso de algún tiempo hacen las cosas como Dios se las pide. Pero parece ser que cuando empiezan a crecer y a progresar, a prosperar, se olvidan que su progreso, su crecimiento, depende de Dios. Y descuidan su relación con Dios. Y aquellos que antes experimentaban la grandeza de Dios en sus medios, en los cuales Dios se movía con poder, haciendo maravillas y prodigios, descuidan a aquel que es el que hace las cosas grandes. Y en su descuido no se dan cuenta el momento en el que Dios ha salido de su escenario. Y aunque todavía permanecen y pasan los años y están en pie, no se han dado cuenta que ya Dios se fue. Y aunque están allí funcionando, ya la vida de Dios no se hace manifiesta. Lamentablemente, existen las otras personas que llegan a la iglesia y hacen ver que se convierten, pero convierten quizás muchas otras cosas que afectan duramente su vida física, económica, familiar. Pero se niegan rotundamente a entregarle el corazón a Dios. Y lamentablemente ninguna persona que llegue puede decir que le da todo lo que tenga, excepto su corazón. Y que no dándole el corazón a Dios, esa persona pueda algún día experimentar que tiene vida. Lo que significa es que llegan allí muertos y todo el tiempo de su peregrinar siguen muertos. Nunca han experimentado la vida. Y hemos tomado hoy esta palabra en donde el Rey y Señor Jesucristo estaba frente a una gran multitud congregadas con Él. Te voy a hablar de que frente al Señor había más de 5,000 personas congregadas. ¡Qué maravillosa congregación! Una gran multitud de más de 5,000 personas. Los 12 apóstoles eran una parte esencial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver esta respuesta masiva, ¡wow! ¿Cómo podían sentirse estos 12 hombres? ¿Cuál sería la alegría que estaban experimentando? El optimismo y todo tipo de planes. Porque cuando las cosas empiezan a brillar aparentemente, surgen en nuestros corazones tantos planes. ¿Cómo podría sentirse el tesorero con esta gran congregación? En este caso Judas estaba feliz. ¡Guau! Se dispararon los ingresos. Pero lo que no sabían estos varones
era que con ellos estaba el que sí lo sabe todo. El que sabía lo que había en esa gran multitud. La Biblia dice que Dios, Jesús, conoce las cosas de los hombres sin que nadie se lo diga. Y él sí sabía la clase de congregación que estaba delante de él. Hacemos un paréntesis y adelantamos la historia al libro de los Hechos, posterior a Pentecostés. Y hago esto para relacionar esta parte del libro de los Hechos con lo que estamos enseñando en relación con la congregación que estaba frente a Jesús. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y el versículo 40 y 41, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba. ¿Quién testificaba? Testificaba el apóstol Pedro, que también estaba como Jesús delante de 5,000 personas. Aquí también Pedro estaba testificando y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se añadieron 3,000 personas. Lo que significa es que en la labor de predicar de Pedro, casi que esa labor empata en multitud a la multitud que tenía enfrente el divino maestro. Podíamos hacer memoria de lo que sucedió en los tiempos de Saúl y de David. Salieron las mujeres a recibir al ejército victorioso y decían: Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Qué quiero ilustrar? En este caso, podríamos decir, Jesús congregó a 5,000 y el apóstol Pedro congregó a 3,000. ¡Qué maravilloso! Una gran multitud en ambos predicadores. En el versículo 42 que leímos, dice que los discípulos de Pedro perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
El versículo 42 está revelando los resultados gloriosos, maravillosos. El respaldo que tuvo la predicación del apóstol Pedro. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que significa es que estas personas tan pronto recibieron la palabra de Dios, no solamente aceptaron a Jesús en sus corazones como el Salvador de sus almas, sino que estuvieron dispuestos en los versículos anteriores a bautizarse. En una palabra, estaban haciendo pública su profesión. Le estaban diciendo al mundo, le estaban diciendo a sus antiguas relaciones: no queremos saber más de ustedes. Rompemos nuestras alianzas con ustedes. Rompemos nuestras sociedades. No queremos saber nada de sus prácticas. Porque ahora nosotros nos hemos cambiado para el equipo de Dios. Pero añade la Biblia de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así como Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia, dice la Biblia que dispusieron en su corazón no contaminarse con las prácticas pecaminosas de los paganos. Así tuvieran que pagar a costa de su propia vida. Ellos estaban aferrados a las enseñanzas que habían recibido de parte de Dios. Así también, estos convertidos en el ministerio de Pedro tomaron la firme decisión de aferrarse a las raíces doctrinales. El Espíritu de Dios les dio entendimiento de que el secreto de permanecer con vida en el Señor es aferrarse a las enseñanzas con que Cristo nos hizo libre. Ellos estuvieron dispuestos a no solamente aceptar en primera instancia la sana doctrina, sino a permanecer en ella. Porque el problema no solamente es entrar. El asunto es perseverar en aquello a lo que Dios nos llama y nos enseña. Ellos estaban dispuestos a aferrarse a la doctrina del cielo, a ser verticales, a no inclinarse a la derecha ni a la izquierda, porque en esto radica nuestra seguridad de vivir. Si nosotros dejamos las raíces doctrinales, estamos perdidos. Y allí es donde el enemigo ataca siempre. Por eso la Biblia dice que vendrá tiempo en que mucha gente no va a sufrir la sana doctrina. ¿Quiénes no sufren la sana doctrina? Aquellos que son persuadidos a dejarla, a abandonarla, a darle las espaldas a la sana doctrina. Pero esta gente estaba dispuesta a estar firmes en la sana doctrina, pero añaden la comunión unos con otros. Es que cuando la obra Dios la hace a donde tiene que hacerla, esa labor de Dios produce efecto
sobrenaturales en la vida del hombre. Dice la Biblia que perseveraban en la comunión unos con otros. Estaban enlazados en un mismo sentir. Había armonía entre los unos con los otros. Allí no cabía la envidia. Allí no cabían las malas pasiones. Allí no cabía la traición. Allí no cabía la injusticia. Allí no cabía la maldad. Allí se movía el amor de Dios entre los unos y los otros. Esa es sana doctrina. Ese es avivamiento. Pero no solo eso, dice, y en el partimiento del pan. Podían participar de la Santa Cena sin temor a enfermarse y a morirse, porque sus corazones eran limpios. El poder de la sangre de Cristo se manifestó en sus vidas e hizo lo que ella hace en el hombre cuando el hombre se lo permite. Sus corazones eran limpios. Y esa limpieza lo llevaba a ser solidaria, partimiento. Tenían en común las cosas, se ayudaban los unos a los otros. No había celo diabólico, no había celo carnal, no había envidia, no había odio. Eso se llama sana doctrina. Eso se llama avivamiento. Pero ella añade, y en las oraciones, es obvio. Sus oraciones como un misil subían a la presencia de su Padre Celestial o de nuestro Padre Celestial. Porque cuando los creyentes decidimos divorciarnos del mundo, afirmar nuestras vidas en las raíces doctrinales establecidas en la Biblia, unirnos en armonía para que se mueva la unción del Espíritu Santo y caminar en común con los demás de acuerdo a la palabra, entonces pueden venir los problemas que sea a nuestras vidas. Y vamos a tener la oportunidad de orar a Dios para que nos ayude. Y allí va a estar Dios pendiente para respondernos. Porque nuestras oraciones no van a tener estorbo. Esa era la congregación que se había levantado contra el mensaje, la enseñanza del apóstol Pedro. Pero retornamos a la congregación del Maestro Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 6, el Señor está en el escenario, en la plataforma, predicándole la palabra a esos 5,000 y más. Estaba predicando en la unción poderosa del Espíritu Santo. Porque si Pedro, que era discípulo de Jesús, predicó en la unción del Espíritu Santo para ganarse a esa multitud de 3,000 personas, ¿cómo sería la unción que estaba en el Maestro? Estaba predicando la palabra de Dios. Pero en medio de la predicación surgieron los voceros del grupo y protestaron. Eso es lo que dice el versículo 60 de San Juan capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le estaban diciendo al Señor. Mucho extremismo. Eso es radical su mensaje. Nosotros no hemos sido enseñados así por nuestros maestros fariseos. De manera que no recibimos esta palabra. Se complicó la cosa.
Se complicó la cosa para el ministerio, dijeron los apóstoles. ¿Qué sucedió? Se le pasó la mano al Señor. Les habló muy duro. No usó los mejores términos. Y la gente no está recibiendo, no recibió la palabra. Esto nos va a traer problemas, claro que sí. La predicación del Señor trajo problemas. Y en el versículo 66, aquí están las consecuencias de la predicación del divino Maestro. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, se descarriaron. Y ya no andaban con él. ¡Qué contraste! El discípulo Pedro predica un mensaje donde confronta a la gente, donde les habla con la verdad, donde les habla duro. Y esta gente se convirtió. Y ese cuadro presenta un modelo de un verdadero avivamiento en los discípulos de Pedro. Pero en los discípulos del Maestro, el Maestro les predica un mensaje. Y entre tanto aquellos, los de Pedro, se compugieron en su corazón al oír la palabra. Estos se enojaron con la palabra que les predicó el Señor y le dieron las espaldas. Esto muestra dos facetas por las que tienen que pasar los verdaderos predicadores del reino de Dios. ¿Pues qué acaso Pedro era un predicador del reino de Dios y Cristo no lo era? Claro que ambos. Pero con ambos no sucedió lo mismo. Con Pedro se salvaron 3,000 personas y con el mensaje de Jesús se desertaron 5,000. ¿Por qué? Sencillo. Aunque los dos eran mensajes que venían del cielo, la percepción de las dos congregaciones no era la misma. La percepción de la congregación de Pedro era hacia las cosas de arriba. Pero la percepción de la congregación a la que le estaba predicando Jesús era hacia lo terrenal.